Usted no lo vio el viernes. Yo lo vi el viernes, Felipe. Fue diferente porque... Solo piano, ¿no? Solo piano. Sí, el Jorge viernes Eliezer, lo vio usted, ¿no? El viernes fue en el Jorge Eliezer Gaitán y fue una cosa muy diferente porque cantó 3 canciones que él dijo no cantaba nunca. Y cantó una canción de Spinetta y cantó una canción de Charlie, muy diferente al concierto de anoche en Muy Cordillera, distinto. en donde cantó las que tocaba y como tocaba. 16 canciones, ninguna de las nuevas, Mejor de dicho, hecho, porque anunció concierto. lo del viernes fue muy emocionante, pero muy diferente Sí. a lo de ¿Chimborrio? anoche. Sí. No, diferente, Felipe. Uno lo tenía a 2 metros, porque el Jorge Eliezer Gaitán es un escenario diferente, mucho más No, íntimo. pues, total. Pero en Solamente- piano debe ser una maravilla, ¿no? ¿El qué? En piano, Fito Páez, solo No, piano es muy virtuoso Y él- Fito esa tocando. belleza. ¿Y la tocando voz el cómo piano. está? Porque es que ya tiene Perfecto, muchos años. Muy Perfecto. bien. Tiene 63 No, años. tampoco tiene 64. tantos. Tiene 64 años. 64. Pero tampoco son 62, Es un perdón, bebé. 62, 64. El que tiene Carlos, 34 es ese es- Carlos Vives. sí, claro. Es que yo siempre tengo esos dos de referencia. Carlos 61 y Carlos el 64 64. y el niños. 62. Al final Un par de cuentas, niños. Son unos bebés. Al final, Pues unos bebés. a propósito, se presenta anoche Serú Girán, que era la banda de Charly García de los años Sí, señor. 80. De esa banda no vino, por supuesto, Charly García, Felipe, que usted ha visto los videos. Está, Sí, sí, sí. está Ese fue el que yo muy, confundí el muy viernes con Fito deteriorado, Páez, sí. muy irregular de salud Charly García, y vinieron los otros dos. Sí, señor. Pedro Aznar y David Lebón estuvieron con... Lebón. Lebón, estuvieron en el concierto representando todas esas canciones maravillosas de Serú Girán, pero en un momento hubo una sorpresa que fue Carlos Vives, que estuvo presentándose con ellos, Esperando a Nacer. Esa es la canción que interpretó, ahí lo escuchamos, y fue un momento que de pronto dejó algo de división en el público. El público estaba muy entregado a Serú Girán, y en algún punto cuando sale Vives, mucha gente lo aplaudió, pero hubo un sector que como que empezó a hacer señas de que no lo querían ahí, de que no, de que mejor no, de que los dejara ellos solos. Pero de todas maneras, la interpretación de Vives, el amor que le declaró David Lebón a Carlos Vives, diciendo que lo conocía desde hace mucho tiempo. Si usted se acuerda, Carlos Vives, Felipe, comienza a cantar a finales de los años 80 esta música, la música del rock argentino. ¿Usted se acuerda que la Y banda él- sonora de LP Loca Pasión Y él era rockero. era Sí. Yo no quiero volverme tan De loco hecho, Charly algún García? día Fito Entonces- agradeció a Carlos que Carlos traía los casetes de la música argentina para traerlo aquí. Y Fito dice que Carlos ayudó a que se Ayudó a que conociera se moviera en la algunos música lugares argentina. como Colombia. Entonces, antes del Vives, vallenato que usted y yo Claro, conocemos, sí, claro. hubo un Vives Rockero. que era rockero y que era muy vinculado No me acordaba con de la eso. onda del rock Sí, argentino. sí, sí. Claro. Esa onda lo reconoce. Antes, por de la eso le dice David. antes de la provincia, Carlos Vives era No, rockero. antes de Escalona. Antes de Escalona, Escalona es el punto de quiebre y después él fusiona la cosa y dice el rock de mi pueblo. Exactamente. Que es precisamente el rock inspirado en el folclore. David Lebón le ¿Cuál dijo, fue? agradezco que él tiene todos los discos de Serú Girán y se los ha mostrado a todo el que puede para poder avanzar con esa propagación de la música argentina de esa época. ¿Cuál fue de todos los que se presentaron en Cordillera W? Miguel Bosé. Miguel Bosé también estuvo. ¿Cuál fue el momento más para usted, el inolvidable de este Festival Cordillera? Pues yo creo que por lo que significa Carlos Vives en este país y por el espectáculo que ofreció, porque fue el espectáculo más grande que hubo en cuanto a luces, en cuanto a pirotecnia, en cuanto a la entrega del público, yo creo que fue Carlos Vives, muy seguidito de Fito Páez. O sea, creo que esos dos fueron los grandes triunfadores, por eso eran los que cerraban el escenario. Más que Rubén Blades. Más que Rubén Blades. yo Más creo. que Miguel Bosé. Más que Miguel Bosé. Más que Gypsy Kings. Más. Ah, más bueno. que la mosca. Es que más no, que la ese es por mosca. gusto, ¿no? Yo creo que eso es más por gusto. que UB40 que también estuvo Imagínate tú. UB40 ahí cantando sus clásicos. fue un festival realmente salió muy bien. El Festival de la Nostalgia. El sábado récord y ayer Pero domingo batieron el récord del domingo. Me gustó dos cosas. Una, cuando Rubén Blades estaba cantando, anunciaba los años de las canciones y mostraba y decía, en la primera fila no había nacido cuando compuse esta canción. Y también Miguel Bosé decía, aquí hay muchas generaciones dentro de este concierto, por eso vamos a cantarles a todos. Y aquí está Carlos Vives haciendo Viva el Vallenato antes de cantar la cañaguatera.
8 de la mañana, 4 minutos. Al final, conclusión, W salió muy bien el Cada Festival vez mejor Cordillera. este festival, cada vez coge más fuerza, es la 4ª edición y en serio la gente ya lo tiene dentro de su calendario porque son el festival del segundo semestre, mejor dicho, es la manera de verlo así. Más de 70,000 personas se unieron en esos 2 días de festival. Están anunciando los gobiernos de China y de Estados Unidos que cierran un acuerdo sobre TikTok, sobre los nuevos propietarios de TikTok y la seguridad, que era la preocupación del gobierno Trump en los Estados Unidos. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, están informando en este momento que habrían llegado a un acuerdo marco para resolver el tema de TikTok, pero que los puntos exactos los van a acordar de aquí el viernes. Recordemos, esta es la 4ª ronda de negociaciones que tiene tanto el equipo negociador de Estados Unidos como el chino, siempre en ciudades europeas. Ahora esto está ocurriendo aquí está ocurriendo en Europa. Como decíamos, habían estado en Estocolmo y ahora están en Madrid, y lo que dicen es que ya han llegado a un acuerdo marco para TikTok. Es lo que sabemos, pero claro, hace algunas horas cuando iban a empezar la reunión habían dicho que estaban muy cerca, pero todavía no conocemos los detalles. Recordemos, había una resolución de la justicia norteamericana que decía que TikTok cerraría en Estados Unidos si es que no era vendido a alguien no chino, y eso lo había paralizado primero el presidente Joe Biden y luego el presidente Donald Trump. Y Donald Trump lo había manejado, había sido un tema importante dentro de estas negociaciones de los aranceles. Sabemos que han estado negociando, ha sido la negociación más larga. Recordemos que Donald Trump en su guerra de aranceles le ha dado días o semanas a todos los países para negociar. Sin embargo, con China llevan ya 4 rondas de negociaciones y esta última va a ser de 5 días en total. Recién están en el segundo día. Y lo que se anuncia en este minuto es que habrían llegado a ese acuerdo sobre TikTok. Todavía falta por conocer los detalles. Lo último que había hablado públicamente era que ese acuerdo de TikTok estaban muy cerca de resolverse, pero lo que sabemos también es que ese acuerdo de TikTok con TikTok no va a venir solo, sino que tiene que estar vinculado a otros temas que se están negociando. Entre otras cosas, por ejemplo, el acceso a los metales raros, a los minerales raros, que es una cosa que China había dicho que iba a relajar durante estas negociaciones, pero hoy hemos sabido, hay un informe, por ejemplo, de que no relajó la entrega de germanio, que es uno de los metales fundamentales, y se ha quintuplicado su precio. Por lo tanto, necesitamos conocer los detalles sobre qué es lo que se ha acordado para saber a cuántas áreas más de la producción y del intercambio económico de las 2 economías más grandes del mundo. Recordemos, Estados Unidos, la primera economía del mundo, China, la segunda economía del mundo, que están sumergidos en esta guerra de aranceles, por ahora con una tregua de negociación. Pero no sabemos los detalles, Néstor, de hasta dónde se puede haber llegado. Pero sí, si se está anunciando un acuerdo de TikTok, es que podría estarse acordando más temas que involucran la relación de estos 2 gigantes, Néstor. Tiene 1.500 millones de usuarios TikTok en el mundo, 8 de la mañana, 8 minutos, y este es Bosé, Sí, señor. que anuncia, fue emocionante el concierto de Bosé, que anuncia que regresa a Bogotá, muy recuperado del problema que tuvo de la voz. Claro, él regresa el próximo mes de marzo. Es el anuncio que hace Bosé. Exactamente. Muchos hicieron anuncios para el año entrante, pero ese fue uno de los más importantes porque dice que viene de nuevo con toda su gira y este fue un abrebocas, la voz perfecta para cantar todas estas canciones en el Festival Cordillera. Estás escuchando Blue Radio. En Blue siempre estamos atentos a ustedes. Disfrutamos su presencia con nosotros, sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Siempre estamos aquí atentos a lo que ustedes dicen, atentos a lo que ustedes comparten. Porque aquí tenemos la mejor información y la opinión más argumentada y desde distintas perspectivas. Oye, gracias por ser un buen ser humano. ¡Ánimo! Tú sabes. Hoy es el lunes de la desertificación o de la certificación de Colombia en la lucha antidrogas.
tema que no ocurre desde 1997 en el gobierno de Samper. Esta mañana se le vence el plazo al presidente Trump en Estados Unidos para entregarle al Congreso el memorando que incluye la lista de 22 países, entre los cuales está Colombia, diciendo cuál pasa el examen y cuál no. Define qué países con aliados de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y cuáles no merecen la cooperación de Estados Unidos por ser países productores de droga que permiten el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Y hay 3 caminos esta mañana que son el más probable, la desertificación total, que sería el escenario más grave para Colombia, porque vendría con bloqueo de todos los recursos de cooperación binacional. Después, una certificación plena, que parece la verdad improbable. Y tercero, una certificación por interés nacional, es decir, certificado solamente por interés, sin sanciones económicas, tal vez el que más le interesa al gobierno del presidente Petro. Los ataques terroristas de este fin de semana ocurrieron, entre otras cosas, motivados por un aniversario, y lo celebran a punta de terrorismo, del Frente Domingo Laín del ELN. El ELN, que ha sembrado banderas en diferentes partes del oriente de Colombia y que mató al jefe de seguridad del alcalde de la ciudad de Arauca, la capital de Arauca, el alcalde Juan Cuenza. Alcalde, buenos días. Bueno, muy buenos días, Néstor. Buenos días a todas las personas que nos escuchan por este medio. ¿Qué fue lo que pasó con su jefe de seguridad, señor alcalde? Bueno, lamentando y rechazando el vil asesinato del cual fue objeto mi jefe de seguridad, Jorge Tapias, un muchacho de 34 años de edad al servicio de nuestra gloriosa Policía Nacional, que en la conmemoración de los 45 años del Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional, ELN, deciden atentar en contra de mi jefe de seguridad aquí en la capital araucana. Desde que llegué a la alcaldía de Arauca me he dado como propósito que en las fechas de conmemoración del ELN, de las FARC o disidencias de las FARC, no me conviertan la capital del departamento de Arauca en un festejo de estos grupos al margen de la ley. Y he conllevado a que no instalen ninguna bandera ni ningún panfleto. Y eso veníamos haciendo durante estos 2 años, los cuales desde 2 días antes, el día jueves, a las 4 de la tarde, realicé un consejo de seguridad acompañado por Ejército, Armada, Policía, Fiscalía, y organizamos todo el plan estratégico para trabajar desde el día antes y toda la madrugada, donde 1 o 2 bandidos de estos llegan e instalan estas banderas y estas pancartas a lo largo y ancho del municipio. Durante los 2 años de nuestro gobierno no hemos permitido eso, y una vez instaladas las desinstalan y las queman, y no se permite ese tipo de apología en nuestro territorio. Pues el ELN, en un accionar criminal, ha atentado contra la humanidad de mi gran amigo Jorge. 23 impactos le propiciaron en su cabeza y en su pecho. ¿Cuántos impactos, perdóneme, alcalde? 23 impactos fueron los reportados por medicina legal. Balazos, pero eso demuestra la sevicia de estos delincuentes. Sí, totalmente. Fue algo muy cruel que nos está doliendo a la familia, al equipo, a la administración y más a los araucanos, porque era un muchacho que tenía un hijo de 7 años aquí en Arauca, que había llegado a ser patria desde la ciudad de Cúcuta, y pues finalmente el año pasado hizo su curso y logró ascender a cabo de la Policía Nacional. Y lamentamos esto profundamente. No se metía con absolutamente nadie, muy respetuoso. Nunca le tuve que llamar la atención frente al tema de ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando trabajo con usted? Conmigo llevaba 1 año y medio. Un año y medio. 1 año y medio, pero yo ya lo conocía porque él era el jefe de seguridad del exgobernador, y una vez gané la alcaldía, yo le solicité a la Policía Nacional que por favor me lo permitiera como jefe de seguridad, teniendo en cuenta que conocía su buen ejercicio laboral. Entonces rechazamos. El gobierno departamental ha ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos. Yo hoy voy a realizar un consejo de seguridad a las 4 de la tarde, porque no vamos a descansar con el paradero, con la captura, o que estos bandidos sean abatidos por parte de la fuerza pública. ¿Él había sido no vamos a dar el brazo a torcer. Claro que no. ¿Él había sido amenazado, alcalde?
No, en lo absoluto. Nadie de mi equipo había sido amenazado. Hemos cuidado nuestra protección. Efectivamente, yo me desplazo por lo largo y ancho de mi departamento. No tengo amenazas de ningún grupo al margen de la ley. Pues vivimos en un departamento hostil donde la frontera con Venezuela, eso que el presidente de la República, que quien es el responsable de todo lo que está ocurriendo en nuestro territorio, es Gustavo Petro, que nos ha abandonado a los territorios, que ha permitido el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, y hoy, sin vergüenza y sin absolutamente nada, tengo que decirlo, que Gustavo Petro permitió el fortalecimiento del Frente Domingo Laín y de todas las estructuras delictivas del departamento y de la nación. Hoy el grupo más fuerte en el país es el Frente Domingo Laín, y esto fue una muestra de esos bandidos, del poderío que tienen, y ese poderío se pavonea en la frontera entre Colombia y Venezuela, y viven en Venezuela porque sencillamente vienen, asesinan a nuestros policías, asesinan a los civiles y cruzan en una canoa y se resguardan bajo las naguas del gobierno venezolano y de la Guardia Venezolana. Alcalde, eso nos tiene completamente indignados. ¿y por qué usted le endilga responsabilidad al presidente Gustavo Petro? Porque tiene a la fuerza pública recogida. Mire, como alcalde de Ciudad Capital, nunca en la historia habíamos sacado recursos públicos para entregarle 20 motos al ejército, un fusil antidrón, camionetas y de todo, y ahora lo curioso es que me toca sacar de mi sueldo para darles combustible a mi fuerza pública, porque el recorte presupuestal al gobierno, especialmente a nuestra fuerza pública, es impresionante. ¿Cómo así, alcalde? Perdóneme, ¿cómo así que usted tiene que tanquear los vehículos del ejército con plata de su sueldo? Sí, señor, así es. El pasado jueves a las 4 de la tarde lo que más me solicitó el Ejército, la Armada y la Policía fue que les entregara combustible, y les autoricé combustible en una estación de servicio de Arauca, porque mensualmente me toca darle 2, 3, 4 millones de pesos en combustible para que puedan operar en mi territorio, porque es impresionante el recorte del presupuesto de nuestra fuerza pública. ¿Cómo se van a combatir los bandidos? ¿Cómo se van a combatir las estructuras ilegales si la fuerza pública no tiene herramientas? A eso es que estamos sometidos nosotros en territorio. ¿Usted tiene que tanquear vehículos de las fuerzas militares en Arauca con plata suya, con plata de su sueldo, alcalde? Sí, señor, sí, señor. Y tenemos las evidencias, tenemos las pruebas y tenemos todo. ¿Ha ocurrido una vez o ha ocurrido varias veces? No, ha ocurrido muchas. Yo le tengo en una estación de combustible una cuenta directamente a mi fuerza pública para que tanquee las motos, tanquee los carros cuando van a salir a sector rural, y cuando vamos a hacer operaciones especiales para darle golpes a las estructuras delictivas, lo primero que me llega a mi fuerza pública es pidiéndome recursos para poderse movilizar. Y si usted un día no tiene plata en su cuenta, alcalde, y no hay plata para combustible, ¿qué hacen esas motos o esos carros del ejército? Paralizadas, y motos que le di yo, que saqué plata de recursos del municipio de Arauca, que eso no se había hecho, para fortalecer la fuerza pública. Aquí en Arauca nunca hemos sufrido un atentado con tema de drones, y logré comprar uno de los 4 mejores antidrones para entregárselo a mi fuerza pública, porque estábamos preparados y nos estamos preparando para cuando los grupos al margen de la ley empiecen a hacer ese tipo de actos terroristas en nuestro territorio. Pero definitivamente el abandono que ha tenido el gobierno nacional con mi fuerza pública es impresionante. Hace menos de 8 días dimos un golpe contundente contra una banda que se dedicaba al carneo, al cachilapeo o a robar ganado a los campesinos, y para mí esto no pasa de ser más que una retaliación de los grupos al margen de la ley contra Juan Cuenza y contra su administración. Sí. Pues lamento mucho, alcalde, escuchar este diagnóstico que usted hace de la situación allí en el departamento de Arauca, y lamento que le hayan matado a su jefe de seguridad. Señor alcalde, gracias y un abrazo desde Bogotá. Muchísimas gracias. Es Juan Cuenza, alcalde de Arauca. Se suma lo de Cajibío, ¿no? Que es un hecho muy similar en el departamento del Cauca, la queja por el abandono 23 a la fuerza pública. Néstor. O sea, quedó, no sé, es decir, yo creí que se había equivocado el señor alcalde cuando dio la cifra. Ricardo le volvió a preguntar. 23 impactos, No Néstor. se equivocó ni en los 23 tiros, ni en que la fuerza pública, Felipe, no tiene ni siquiera para la gasolina. Esta yo no la había escuchado, un alcalde sacando de su sueldo para que las motos y los vehículos oficiales tanqueen
porque de ese tamaño es la crisis. En un departamento, Felipe, en donde por supuesto no son nuevos los problemas de orden público, ¿no? Gravísima la denuncia del alcalde Cuenca. Pero tampoco es nuevo que la fuerza pública esté minimizada, Néstor. Así el ministro Sánchez diga aquí y diga en todas partes que no, que el presupuesto. Eso no es cierto. Las fuerzas militares han sido debilitadas. No sé con qué razón o por qué motivo, pero están muy debilitadas, Néstor. Es que si no tienen para gasolina, imagínense. Y dice que tiene cómo probarlo. 8 de la mañana, 20 minutos. En Colombia el foco también está en la JEP, porque mañana, después de 7 años de su creación, anunciará las primeras sanciones propias en el caso 01, el de los 21.000 secuestros que cometieron las FARC entre 1990 y el año 2016. Es la primera sanción contra los máximos responsables de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es la sanción contra 7 integrantes del último secretariado de las FARC que tenía como máximo comandante a alias Timochenko, a quienes reconocen la responsabilidad, dicen toda la verdad y se comprometen a reparar a las víctimas, que para este caso son más de 4.000 reconocidas por el Tribunal de Paz. Para ellos es esta primera sanción. Ya la JEP aprobó 4 propuestas del último secretariado para reparar, que constituyen desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecida, restauración ambiental y dignificación de la memoria de las víctimas. No aparece en ningún lado la oferta de la reparación, aunque sí está el fantasma por la denuncia de ocultamiento de por lo menos 180.000 millones de pesos en bienes que habrían hecho los desmovilizados. Si seguimos el camino propuesto y hecho por el gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos. Después del pronunciamiento del presidente Petro en su alocución del pasado viernes sobre el caso de la nueva EPS y la crisis de la salud, se ha generado una nueva polémica porque cuentas oficiales del Estado han publicado en sus redes sociales el mensaje "se robaron la salud". El representante por el Centro Democrático, Andrés Forero. Es grotesco que el presidente Gustavo Petro no solamente gaste millonadas en bodegas digitales, sino que adicionalmente utilice de forma completamente abusiva las cuentas institucionales de las entidades gubernamentales. La representante Marta Alfonso de la Coalición Verde Pacto Histórico. Yo no creo que sea prohibido que el gobierno respalde a su líder, a su presidente, en una denuncia tan crítica y que puede ser. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 22 minutos, información económica en Mañanas Blue. Esta será una semana marcada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre sus tasas de interés. Hay una gran expectativa mundial alrededor de esta decisión, muchos apostándole a un recorte en tasas por primera vez en lo que vamos del año. Con este telón de fondo veamos qué pasa a esta hora en los mercados. En Colombia amanece cayendo, una nueva caída para el dólar, 21 pesos en promedio, cotización más frecuente a esta hora, 3.885 pesos, cotización promedio, marcando nuevos mínimos el dólar en más de 15 meses. En el mundo también está bajando frente a las principales monedas, 0,16%. El euro sube 2 pesos, relación euro-peso colombiano, 4.578 pesos. El petróleo Brent sube 0,5%, supera los $67 por barril. En Colombia, la USO, uno de los sindicatos más influyentes, muy cercano al presidente de la República, vuelve a refutar opiniones del presidente Gustavo Petro en redes sociales sobre temas petroleros. En uno de los mensajes, el presidente dice que el tiempo del petróleo se acabó y que solo sirve para extinguir la vida del planeta. Y le responde la USO: presidente Petro, el petróleo seguirá siendo usado por muchas décadas más. El país que no lo tenga pagará un alto costo porque perderá su autoabastecimiento y dependerá de las importaciones. Hará más negativa la balanza comercial. Sobre estos mensajes del presidente, pidió de nuevo a Ecopetrol que venda su negocio de fracking en Texas para invertir esa
esa plata en proyectos de energías limpias en Colombia. Y paso seguido, dice lo siguiente el presidente Petro, abro comillas: Colombia necesita una Ecopetrol convertida en ecoenergía, que sería gran exportadora mundial de energías limpias. Cierro comillas. Y sobre este fragmento del mensaje, pues uno se pregunta si están pensando en cambiarle el nombre a Ecopetrol para llamarla ecoenergía en estos tiempos en que al gobierno de turno no le gusta el petróleo. Así amanece la economía, así amanecen los mercados, 8:24 minutos. Está divertido eso de cambiarle el nombre, cambiar la nomenclatura de las empresas. Gracias, Víctor. Son las 8 de la mañana, 25 minutos. Mucha atención. La Fiscalía General de la Nación está llamando esta mañana de lunes a juicio. Radicaron la acusación a 4 directivos de la nueva EPS por desviar más de 70.000 millones de pesos, por manipular el balance para evitar la intervención del año pasado. Responsables desde el presidente de la EPS y otros directivos que tendrán que responder a una acusación de corrupción en una EPS que hoy está intervenida. Kalila Peña. Néstor, buenos días. Los implicados son José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la entidad, Juan Carlos Izaza, ex vicepresidente administrativo y financiero, Edgar Pedraza, exgerente de contabilidad, y Fabián Alberto Peralta, exgerente de cuentas médicas. Según la investigación, entre 2019 y 2023 implementaron lo que el ente acusador calificó como una política fraudulenta, consistente en no procesar información verídica de la facturación registrada, alterando los balances oficiales presentados a la Superintendencia Nacional de Salud. El escrito señala que la EPS proyectaba una aparente estabilidad financiera que en realidad no existía. De esta manera logró mantener su habilitación en el sistema, evitando una intervención temprana que finalmente se produjo en 2024. De acuerdo con la Fiscalía, estas prácticas eran conocidas y consultadas por las áreas de dirección. Detallan que el entonces presidente Cardona propuso a la Asamblea de Accionistas utilizar las presuntas utilidades para cubrir pasivos acumulados, pese a que sabía que no existían tales excedentes. El documento enfatiza que desde 2019 la entidad arrojaba indicadores financieros negativos y que ni siquiera los recursos girados por el ADRES alcanzaban para cubrir las deudas. Por estos hechos, los exdirectores enfrentarán cargos por fraude procesal, falsedad en documento público, omisión de control en el sector salud y peculado por apropiación. Kalila, gracias. 8 de la mañana, 27 minutos. Coincide esta decisión de la Fiscalía, Felipe, sobre la nueva EPS, que tiene más de 11 millones de pacientes, con la decisión del presidente Petro anunciada el viernes en la noche, en ese famoso Consejo de Ministros, diciendo que no va a salvar a la EPS que se quiebre. Me pregunto, Felipe, si se quiebra la nueva EPS, como parece muy probable, ¿para dónde van a mandar a esos 11 millones y medio pues de pacientes? Pues a ningún lado. A ningún lado, porque el presidente dijo que no piensa rescatar ninguna EPS. Pero Felipe, si el sistema de salud gira alrededor de las EPS, para bien o para mal, hoy en día es así, alguna EPS va a tener que recibir a los de las EPS quebradas, porque no pueden quedar en el aire. Cuando llamen a pedir un servicio, una cita médica, la primera pregunta es ¿cuál es su EPS? Van a quedar en el aire, van a quedar en el aire, y eso fue lo que dijo claramente el presidente de la República. Quiero decirle a la Comisión Séptima que si no me aprueba la reforma, no pienso rescatar ninguna EPS. Ese, Felipe, conclusión, quedan en el aire. Es un chantaje muy fuerte, porque eso quiere decir, si no me aprueban el cambio en el modelo de salud, se van a quebrar todas las EPS. Sí, estilo mafioso. El presidente Petro estaba respondiendo a un informe de la Contraloría intentando volver favorable. Informe que además arranca en el 19. Informe que detalladamente mirado, usted se da cuenta que a partir del momento de la intervención se agravan los problemas. La cosa empeoró notablemente. Sí. Felipe, lo sé, el presidente intenta presentar ese informe como si fuera la justificación a la intervención de la nueva EPS. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, oyentes, buenos días. Esta historia de nueva EPS es la razón hoy de la incertidumbre en el sistema de salud, un sistema ya muy complejo alrededor de la situación financiera. El informe del que ustedes están hablando, el de la Contraloría sobre nueva EPS, tiene 82 páginas y lo que hace es revisar con lupa cuál es la situación financiera de una EPS que es la más importante del país porque es la que más tiene afiliados. 11.5 millones de personas tienen a nueva EPS
como la asignada. Imagínese entonces qué pasaría si esa EPS desaparece, a dónde van esos pacientes, quién responde por la salud de esos pacientes. Pero tampoco es un secreto que Nueva EPS es el experimento del gobierno para saber cómo sería el cambio de EPS a gestoras de salud y vida, la figura que promueve el presidente precisamente para el cambio de las EPS. El informe de las 82 páginas de la Contraloría, uno lo podría resumir en 4 cifras o indicadores que son los más críticos en esa evaluación, que los anticipos sin legalizar en la EPS pasaron de 3.4 billones de pesos en el año 2023 a 15.27 billones de pesos en el año 2025, que hay 22.7 millones de facturas en esa EPS que están sin procesar y que son por 22 billones de pesos, de las cuales 9 millones están duplicadas. Las cuentas por pagar en Nueva EPS son de 21 billones de pesos y también habló la Contraloría de las famosas reservas técnicas, que son un indicador a la hora de tomar decisiones sobre si se interviene o no una EPS. En ese caso, dice que hay una subestimación de reservas técnicas de 11 billones de pesos, alegando y mostrando problemas de gestión, tanto administrativa como tecnológica, porque claro, el día a día de las EPS obliga también a este indicador. A este informe es que respondió el presidente Gustavo Petro, lo hizo en la más reciente alocución presidencial, alegando que estas cifras y estos problemas no son de su gobierno, que su gobierno lo que hizo fue descubrirlos y que el problema viene desde años anteriores, mencionando a Enrique Vargas Lleras y a Noemí Sanín, él hablando de quienes han estado en la junta directiva de Nueva EPS. Escuchemos. Ya se liquida, punto final. Que le quedaron 20 millones de pesos de deuda. Papito, váyase para donde quiera porque ya no hay quien la pague, ya se liquidó. Bueno, eso no es lo que hicimos nosotros, miren cuando llegamos. 2022 finales, empieza el 23, miramos qué pasa con la nueva EPS más grande. Yo hice una reunión con su junta directiva, ahí estaba el señor Enrique Vargas Lleras, ahí estaba su presidente, el señor Cardona, ahí estaba Noemí Sanín, habían otras personas. Y esas personas recibieron de primera mano, yo hice esa exposición, la reforma. Y ahí, Néstor, sigue la defensa del presidente de que el problema no fue en su gobierno. Es más, también pone el retrovisor, critica a Fernando Ruiz, que fue ministro de Salud en el gobierno anterior, en el del expresidente Duque, y dice que el problema aquí con Nueva EPS es que no es un error, sino que es la muestra de que la salud de los colombianos, dice el presidente, se la robaron. Pues creo que el que más duró durante 10 años consecutivos se llama Enrique Vargas Lleras. Y hay otros. Del gobierno llegaban delegados a las juntas, están ahí sus nombres, pero eran minoría. Es decir, el presidente de la nueva EPS siempre lo escogía, la mayoría en general tenía los votos. Y Néstor, si bien esa respuesta del presidente fue enfocada a Nueva EPS y a las cifras y al informe de la Contraloría, advirtiéndole, quiero insistir en eso, que es la EPS con más afiliados hoy en Colombia, todo eso termina también con una declaración del presidente Petro mostrando el camino para esta y para todas las EPS. Dice el presidente Gustavo Petro que su gobierno no las va a salvar, que va a salvar a la gente pero no a las EPS, y que si tienen que desaparecer, pues ese será el futuro más adecuado. Pero ya las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza, si sigue el sistema de EPS, condenan a la nación a la quiebra y al fracaso total. Por 5 poderosos políticos que se han llenado los bolsillos. Si seguimos el camino propuesto y hecho por el gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos. Señores de la Comisión Séptima del Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las Néstor, voy a salvar. y aquí se unen dos temas. El de la reforma a la salud que está en trámite y que mañana martes deberá volver a la discusión en la Comisión Séptima en Senado. Tercer debate para saber qué pasa con la gran reforma que desde que empezó el gobierno ha sido la bandera del presidente Gustavo Petro, pero sobre todo la decisión del propio presidente de, en sus palabras, no salvar a las EPS. Es que él dice que el actual modelo en realidad es un cartel de contratación para desviar fondos públicos y que entonces todo queda en manos de su reforma en el Congreso de la República.
Camila, gracias. ¿A quiénes se refiere? ¿Usted tiene alguna idea cuando dice yo sospecho políticos que se enriquecieron? Pues él ha insistido una y otra vez en la familia Vargas Lleras, y a quien más directamente se lo ha dicho es a el ex vicepresidente, pero se refiere a Enrique Vargas Lleras, el hermano. Las tutelas que le ha ganado Felipe Enrique Vargas Lleras al presidente Gustavo Petro, porque es que el presidente va acusando sin ningún argumento, sin ninguna prueba. Y que él ha desacatado. Felipe, hay que decir, Enrique Vargas Lleras y Noemí Sanín llegaron a las juntas directivas, a la junta directiva de la nueva EPS en representación de las cajas de compensación. Es que lo pone como si estuvieran en realidad litigando para llenarse los bolsillos, que me parece que es no solo una injusticia con ellos, sino una injusticia con las cajas de compensación. Claro, con las cajas es la mayor injusticia en esto, porque realmente las cajas además llegaron al sistema de salud para ayudar a salvarlo. Esa nueva EPS por petición del gobierno de turno, que les llamó a decir, mire, aquí hay una serie de personas, de pacientes, pues de afiliados al sistema de seguridad social que pertenecían al antiguo Seguro Social, y pues queremos buscar un mecanismo más eficiente y nos parece que una cooperación público-privada podría ser interesante, y fue así como estas cajas de compensación llegaron a integrar la nueva EPS. No es que les pareció un gran negocio y dijeron vamos a enriquecernos y aprovechemos esta gran oportunidad. No, así no fue. Fue el gobierno de entonces que les pidió que participaran en la administración y, entre otras cosas, en la salvada de esa nueva EPS, que además operó durante muchos años bastante bien, hasta cuando empezó a pasar que, Néstor, pues empezó a pasar lo que realmente está pasando, que el gobierno y el presidente Petro se niegan a reconocer, que es que los recursos que llegan al sistema de salud son insuficientes para atender las necesidades. Así de simple. Pero el presidente está agravando, Héctor, que es lo terrible de este final de la historia, que no va a salvar más EPS, usted lo acaba de escuchar, para obligar al Congreso de la República a que le apruebe la reforma de salud y condenar a la gente a que no va a salvar EPS. Quiere decir, la gente se va a quedar, Felipe, sin sistema de salud. Es decir, peor que la gente se va a empezar a morir más de lo que ya se están muriendo, Néstor. Pero además, tranquilos, como si no fuera con ellos. Pero además es desconocer las bondades que el sistema de aseguramiento, cuya columna vertebral son las EPS, le dio a Colombia en los últimos 30 años. Es que recordemos que en Colombia, cuando empezó el sistema, los afiliados eran el 40%. Hoy en día la afiliación, el aseguramiento, la cobertura es del 99%. La reducción del gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Lo que la gente tiene que sacar de su sueldo para pagar la salud. En el año en el año 93 era 43%, y en el año 20 15% de gasto en el gasto de bolsillo, y la estructuración de redes. Un sistema de aseguramiento en lo que consiste es que se gestiona el riesgo, que los que pagamos y no nos enfermamos cubrimos a los que sí se enferman. Néstor, mire. Y aquí lo que está generando el señor presidente no solamente es una distorsión al decir que las EPS son solamente intermediarias. Es un castigo. Claro. Es un castigo para los usuarios de las EPS. No, total, sino que además Néstor, va a colapsar la atención en salud en Colombia si no hay EPS. Hay alguien que crea, desconocer que en el sistema de salud hay alguien que crea que hoy tenemos un mejor modelo de salud que hace 2 años o que hace 3 años. Sí. Y que yo creo que son muy pocos, Felipe? Néstor, son muy pocos. El presidente Petro. El presidente Petro, de hecho, en la locución lo que hizo fue reconocer que esto estaba peor que antes. Pero miren, es casi tratar de tapar el sol con las manos, desconocer que en las EPS y en el manejo del sistema actual de salud ha habido corrupción. Lo de Palacino y Saludcopo era vergonzoso. Se robaban a manos llenas la plata de los pacientes y los usuarios. Y entonces el presidente cree que está castigando a los corruptos, que diciendo que no va a meterle más plata a las EPS va a castigar a los corruptos, pero se está equivocando enormemente. A los que está castigando realmente es a los pacientes que están esperando el medicamento, a la señora que está esperando la cita con el especialista para su hijo. Entonces, yo le digo una cosa, Néstor, si el presidente insiste en esto, que como sabemos él es testarudo y lo hará, este puede ser el certificado de función de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Un sistema de salud absolutamente colapsado, en colapso durante la campaña electoral, con pacientes esperando sus citas, con una UPC que no se ajusta.
la gente va a voltear a mirar, los millones de colombianos que votaron por él van a voltear a mirar a decir de quién tiene la responsabilidad, y no van a pensar en Enrique Vargas Lleras, que es el archinémesis que quiere crear el presidente Petro en sus discursos. No van a pensar en los directivos de las EPS, van a pensar en el ministro Jaramillo y van a pensar en el presidente Gustavo Petro como el responsable, los responsables de que no tengan su medicamento, de que no le den su cita. ¿Sabe qué es lo que pasa? Pero qué curioso, además, Néstor, resulta que cuando se robaban las EPS, sí hubo unos casos aislados y están presos. Bastante teníamos servicios. Sí. Y ahora, en el gobierno de Petro, que dice que no se la roban, cosa que no es cierto, no tenemos. Entonces, Felipe, le iba a decir, lo grave es que para efectos prácticos se enferman los de izquierda, los de centro, los de derecha. No, parecería que los de izquierda no se enferman. Los bajitos, Felipe. Está escribiendo, óigame este cuento, está escribiendo esta mañana Mafe Carrascal, que es la parlamentaria del petrismo, quejándose porque tuvo un problema con una aseguradora que se llama Seguro Sura. Y entonces privada, ¿no? Esto lo que demuestra, Felipe, es que todos necesitamos un sistema de salud eficiente, ¿no? Porque esto no tiene de ideologías, esto no tiene de colores políticos. Para quien quiera opinar, el anuncio que hace el presidente Gustavo Petro es, que es muy grave, no va a salvar a ninguna EPS. La Corte Constitucional ha ordenado, por otro lado, al gobierno aumentar el valor de la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Cosa que el gobierno no ha hecho. ¿Qué es lo que paga el gobierno a las EPS por cada uno de los colombianos? El presidente Petro va a condenar a mucha gente si se quedan sin EPS, por lo menos a 11 millones de personas que están en la nueva mucho más, EPS. Néstor. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Señor Aurelio. Sí, Néstor, pero lo que es innegable es que la ley tuvo falencias enormes. Eso no se puede negar. Es decir, los escándalos de corrupción, el paseo de la muerte o los paseos de la muerte, son 1000 cosas que, bueno, usted puede hablar del aumento en la cobertura, pero ha habido deficiencias enormes. Pero lo más importante es que lo que ha implementado en estos 3 años el gobierno de Petro no ha resuelto el problema, sino que lo ha agravado. Y eso es lo que lo oculta en su intervención, porque los balances hablan por sí solos. Hay una colección de trinos y de resúmenes de distintos expertos que muestran cómo los pasivos, las pérdidas de patrimonio, etcétera, se incrementaron en los periodos de intervención de estas EPS por parte del gobierno. Pero hay una parte de la frase que le falta a Petro, y es que Petro sí salva las EPS si le aprueban la reforma a la salud, porque en la reforma a la salud tiene unas cláusulas de salvamento de esas EPS. Por ejemplo, les da 48 meses para cubrir los pasivos sobre la base de que el gobierno les va a asegurar una comisión por sus labores de gestoras del 8% de toda la plata, hasta del 8% de toda la plata de la salud. Entonces, Petro lo que dice es, si no me aprueban la reforma, las dejo hundir. Y si me la aprueban, yo salvo las EPS. Eso es lo que Petro está diciendo. Sí, ahora las convierte. Que no nos tape que la reforma de la salud es salvadora de las EPS. De operadores de salud, les quita el negocio de la intermediación financiera. Esto es lo que dice el gobierno sobre el modelo nuevo que serían las EPS convertidas en lo que han llamado gestoras de salud. Álvaro, señor. En cómo está la discusión no vamos a resolver nada, porque el gobierno dice se robaron las EPS, se robaron la nueva EPS. Y la oposición dice las EPS son víctimas y son intocables. Ambas son posiciones exageradas, mitad mentiras. El modelo sí permite una corrupción absurda, que sí hay que tratar en algún momento. Van 130 EPS liquidadas, muchas de ellas de corrupción, y el sistema sí necesita más recursos del Estado. Pero tenemos un pequeño problema, es que además no hay plata. Entonces habría que hacer una negociación entre el gobierno y la oposición en una ley de financiamiento para financiar la salud. Esa sería la oportunidad para que Álvaro, dejemos de decir exageraciones y ambas partes se sienten a buscar soluciones reales. Es la Corte Constitucional de Colombia la que le dice al gobierno que tiene que aumentar lo que le paga a las EPS. Sí, pero no hay plata, Néstor. No es la oposición. No hay plata, no. El presidente Petro dice que no las va a salvar. Sí, por eso estoy diciendo que esto es una oportunidad. Esta crisis plata para burocracia y para los gastos de funcionamiento Esta crisis es una oportunidad para que se siente oposición y gobierno en una ley de financiamiento para la salud
destinando plata efectivamente para la salud y llegando a acuerdos. Es cierto que no se debe meter plata al barril sin fondo, esperando que haya una crisis otra vez dentro de un año, y que hay que hacer algunos cambios, pero no la reforma maximalista, exagerada que atormenta al país de Petro. Pero sí hay que hacer algunos cambios y hay que meterle plata. Esta crisis es una oportunidad para llegar a acuerdos. Que el sistema de salud es mejorable, no hay ninguna duda. Una metida de plata, pero la propuesta que está haciendo el gobierno con la reforma le exige más a las finanzas del Estado, porque es que no hay quien medie y no hay quien gestione el riesgo, no hay quien distribuya la plata para ser más eficiente. Aquí sencillamente es que todo se le gire desde el Estado y que todo lo pague el Estado. Entonces a mí sí me parece que la presión sería mayor con la propuesta que está haciendo el gobierno actual. Sí, claro, pero yo creo que hay una cosa que salió mal y eso hay que reconocerlo y de pronto podría revertirse. Algunas personas lo han mencionado, aunque sin mucho énfasis, que es que hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, pero era por ahí en el año 2016 o algo así, porque era el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se decidió que las empresas dejaran de hacer el aporte que hacían al sistema de seguridad social y que ese aporte lo asumía el presupuesto público. Ese fue un enorme error. Porque se suponía que eso aliviaba a las empresas y que entonces generaban más empleo y facilitaba la formalización, etcétera, etcétera, etcétera. La historia de siempre. Y la verdad es que eso no produjo ningún resultado distinto a que el Estado tuvo que asumir ese costo, incluso con desigualdades pues absolutamente inequitativas. Por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro sí tienen que pagar la contribución. Si usted tiene un empleado o una empleada de servicio doméstico, usted paga la contribución en su casa, pero si es una empresa de 200 empleados, usted no paga la contribución a salud. Eso quedó mal y yo sí creo que claramente sí, hay que buscar más recursos porque lo hemos dicho infinitas veces, lo que hay hoy para la salud no alcanza para cubrir las obligaciones que están derivadas no solamente de la ley, sino de las órdenes de la Corte Constitucional, etcétera. Y creo que vale la pena pensar si reconocemos que esa idea de hace ya casi 10 años, creo, salió mal, y si salió mal, revertirla y corregirla. Lo que origina este nuevo rollo sobre la salud es un informe de la Contraloría que el presidente Petro dice es la explicación y la justificación de la intervención del año pasado. El autor del informe es el doctor Julián Niño, que es el Contralor Delegado para temas de salud. Contralor, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todos los de la mesa de trabajo. ¿Cómo están? El informe habla de cómo han crecido los anticipos, de cómo han crecido las deudas, de patrimonio. El informe, doctor Niño, dice cuándo y en qué momento se agravó la crisis de salud de la nueva EPS. Bueno, para darle un poco de contexto a la mesa, nosotros en el mes de julio, nos recuerdan, liberamos un informe precisamente tratando de aproximarnos a la foto de lo que estaba pasando en el 2024 con las EPS activas. En ese informe también destacamos que la nueva EPS, para la fecha en que culminamos de analizar la información, no había emitido sus estados financieros. Ese es el origen de la decisión del señor Contralor General de la República de desplegar la unidad de reacción inmediata a efectos de tener una aproximación a la realidad financiera de la EPS más grande de Colombia. Cabe aclarar que este es un informe preliminar que nace del proceso de captura de la información y que ya en manos de la Contraloría Delegada tomaremos las decisiones de qué mecanismos de control fiscal y de vigilancia fiscal adoptaremos para profundizar un poco más en esto que hoy anunciamos. El informe de la Contraloría habla de un pasivo de algo más de 21 billones de pesos, ¿cierto? 21.5 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir sobre la nueva EPS, que es de lo que estamos hablando? Bueno, es un pasivo grande, es, digamos, lo que pudimos acreditar en la primera aproximación a la información. Es un pasivo que, si no se reencausa en algún componente de gestión por parte de la intervención, podemos estar hablando de que a final del año la deuda podrá superar los 26 billones de pesos. Esto afecta no solamente la estabilidad financiera de la EPS, sino toda su red prestadora, que necesita de un flujo de recursos constante para poder mantener su operación y que esa operación le permita a los usuarios de la nueva EPS pues acudir cuando lo necesiten para recibir un servicio de salud
No es un secreto para el país que Nueva EPS en muchas regiones de Colombia está teniendo dificultades ya con su red prestadora. Estamos viendo cierre de servicios, estamos viendo problemas en el tema de acceso a medicamentos. El síntoma más importante es cuando un usuario ve que su EPS no le resuelve y acude a los mecanismos de garantía del derecho como las PQRs y la tutela, también en franco crecimiento. Aquí lo que estamos viendo es un impacto que puede tener ese tema financiero, que no es aún cierto porque no hay estados financieros, sí, sobre la operación de la EPS. Sí, señor Contralor, aparte del informe que ustedes han emitido sobre esta auditoría a la nueva EPS, es muy inquietante porque dicen que el pasivo, la deuda de la nueva EPS puede llevarse por delante todo el sistema de salud de los colombianos. Es decir, quisiera que nos explicara qué significa esto. ¿Cómo podría este asunto, la deuda de la nueva EPS, hacer colapsar todo el sistema de salud de los colombianos? Pues básicamente por la dimensión de la EPS. Obviamente es el jugador más grande en términos de EPS, y tener en el manejo más del 20% de la población colombiana, pues lo hace un actor que sí, por alguna razón, hoy no está consolidada, pues no sale adelante, pues generaría un posible efecto dominó. Nosotros hemos visto que precisamente esa es la preocupación, lo ha dicho el señor Contralor. Para nosotros como Contraloría, no solamente en la vigilancia del recurso está que se use adecuadamente, sino también de forma eficiente, pero que al final ningún tema administrativo, financiero, operacional limite el acceso de la población a un servicio de salud con calidad de oportunidad. Ahí es donde estamos poniendo el radar. Este informe, por ser preliminar, se traslada a la delegada en forma de alerta. Y esas alertas obviamente identifican unos puntos críticos, como lo hemos mencionado desde la semana pasada con el comunicado de prensa, el tema de un crecimiento de los anticipos, un crecimiento de la deuda. Ellos mismos en sus respuestas acreditan que la capacidad tecnológica de la EPS tiene limitaciones para absorber toda la gran cantidad de transacciones que se dan día a día en la EPS más grande de Colombia. Por eso el informe tiene que ser tomado desde la parte técnica, desde la independencia del órgano de control fiscal, para que los decisores, no solamente que están al frente de la intervención, sino los de la política pública, tomen decisiones inmediatas que permitan reencauzar y que el usuario final no se vea afectado en su atención por un tema netamente administrativo financiero. Pero, Contralor, si se quiebra la EPS, pues uno ya la ve muy quebrada, ¿no? Pero ahí sigue funcionando, pero si llega a cerrarse, si producto de la intervención dicen no más, ¿hay otras entidades, otras EPS que puedan recibir tal número de usuarios de la nueva EPS? ¿Estamos hablando de más de 10 millones de personas? Casi 11 millones de personas, no. Imagínese. Pues creo que no tendría, digamos, una aproximación objetiva, pero uno vería que 11 millones de usuarios, difícilmente una sola entidad podría absorberlos. No sé si eso está en el visor tanto del superintendente como del ministro de Salud, porque es como le decía, un jugador demasiado importante. ¿A nosotros qué nos preocupa? Que cualquier debate alrededor de las cifras sigue siendo un poco incierto. Nosotros tenemos una información que tomamos de primera fuente de la nueva EPS, pero ahora desde la Contraloría Delegada nos toca acudir al debido proceso y es profundizar en esos puntos críticos, pero básicamente que también la intervención tome este documento y revise qué acciones inmediatas puede lograr implantar a efectos de ir corrigiendo la situación que hoy nosotros evidenciamos en este informe. Entonces, ahí donde estamos parados, obviamente nosotros sí creemos que hay decisiones de forma inmediata que se deben tomar, pero eso sí está en el marco de las competencias de la intervención, y nosotros, como bien lo hemos explicado en muchos espacios, no solamente para salud, sino para otros, la Contraloría no coadministra. Pero sí en este momento alerta que hay unas situaciones que si se consolidan, a pesar de que las estamos alertando, pues ahí entramos con toda la capacidad del control fiscal a buscar si hay o no responsables.
Sí, Contralor, sobre la pregunta de Ricardo y el efecto dominó y lo que pueda causar, digamos, una quiebra de la nueva EPS y llevarse por delante todo el resto del sistema. Esto me recuerda mucho a la quiebra de Lehman Brothers en los Estados Unidos, que cuando se quiebra se lleva por delante todo el sistema financiero de los Estados Unidos y casi todo el sistema financiero mundial. En ese momento se dijo que faltó, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos le metiera $60.000 millones. ¿Cuánta plata tendría hoy que meterle el gobierno colombiano a la nueva EPS si quiere evitar efectivamente un efecto dominó sobre todo el resto del sistema y que arrastre y arrase con todo el resto de las EPS que hay en el país? Bueno, aquí sí me voy a ir a una cosa más general, ¿sí? Porque pues al final esos cálculos le competen al interventor, le competen al que lo vigila, que es la Superintendencia Nacional de Salud, y le compete un poco al tomador de decisiones de política pública, que es el Ministerio de Salud. Hay un antecedente muy importante que ustedes lo mencionaban en la mesa, y es que la Corte Constitucional ya tiene un mandato también sobre el cálculo de la UPC. Yo creo que en este momento, digamos, hay que coger todas esas aristas alrededor del sistema, especialmente para el caso de nueva EPS, y que el gobierno, en cabeza de los que tiene para ese propósito, definan cuál es la inyección o no de recursos que requiera la EPS más grande del país. Entendería que al final, como lo ha dicho el señor Contralor, para nosotros es, digamos, no entendible que un ciudadano de a pie sufra un tema de no acceso por temas netamente administrativos y financieros. Ahí también queremos poner el ojo visor. El impacto de la destinación de los usos públicos tiene un propósito, y en este caso es garantizarle a la gente la atención en salud. Es un ejercicio que este informe preliminar puede servir, y ya con los informes de auditoría, porque parte del ejercicio de control fiscal implica también el debido proceso. Nosotros, sobre estas alertas que nos trasladan, vamos a hacer algunas preguntas un poco más profundas, buscando que la EPS también nos responda si de pronto información que no nos llegó nos puede llegar en el ejercicio del control fiscal, pero con un mandato súper importante. Se requieren estados financieros de la EPS para tener un documento oficial que nos permita hacer un análisis riguroso de la situación actual de la EPS. ¿A ustedes no les entregaron, doctor Niño, a ustedes como Contraloría, esos informes oficiales de este 2025? Nosotros no tenemos estados financieros del 23 ni del 24. Nosotros en el informe que hicimos en el mes de julio, lo hicimos a través de una certificación, pero no de estados financieros. De las 29 EPS que analizamos, 28 nos entregaron estados financieros. Desafortunadamente la nueva EPS no nos entregó estados financieros. Y esa es la base. ¿Por qué suponen ustedes que no les entregaron esos estados financieros? O supongo yo, porque no les resultan favorables a los nuevos administradores que son el gobierno. Pero independientemente si es o no favorable una información, es lo que la ley manda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en el ejercicio oficial de la vigilancia tenemos que acudir a documentos oficiales, y en este caso, un documento muy importante para cualquier empresa. Es que no solamente para la nueva EPS, para cualquier empresa, es tener sus estados financieros dictaminados y certificados. Eso permite tener una aproximación ya oficial a la realidad financiera. En este caso no lo tenemos. No vemos en el corto plazo, porque ya estamos culminando otra vigencia que es la del 2025, y no vemos aún por lo menos síntomas de que esos estados financieros vayan a entrar a ser entregados. Doctor Niño, una pregunta final. Hay una palabra técnica que se repite mucho en el informe de la Contraloría, que es anticipos, de cómo han crecido los anticipos, cómo han pasado y cómo se han movido en los últimos años, llegando a una cifra absurda límite. ¿Qué son para efectos prácticos anticipos? Anticipos, digamos, un tema importante que he tratado de aclarar. Cualquier uso de recurso público tiene unos requisitos mínimos. Es lo que nosotros como Contraloría le decimos a los gestores fiscales. Ustedes son autónomos de hacer la ejecución de los recursos, pero la ley contempla unos requisitos mínimos. El problema de los anticipos es, primero, lo que usted nos comenta, que es que hay un aumento de los anticipos evidente. Pasamos de 8.6 en el 2024 a más de 15 billones en el 2025. Pero no solamente es el uso del anticipo en el número o en el valor, sino también que muchos de esos están por legalizar. O sea, no
tenemos claro como Contraloría contra qué se giró ese recurso, si contra contrato, si contra prestaciones efectivas, si contra una planificación pero quiero previa. decir, esos anticipos son giros al sistema de salud, a Son clínicas y plata que hospitales, sale de la ¿verdad? EPS, claro, a su red prestadora. Pero lo que encontramos adicional, no solamente aparte del crecimiento en billones de pesos, es que muchos están por legalizar, o sea, no sabemos contra qué se pagaron. Entonces, difícilmente podemos determinar esos anticipos si se tradujeron o no en prestación de servicios. La EPS tendrá que contarnos sobre qué valores se está girando, porque muchas carpetas, como lo revela el informe, no vienen todos los soportes contractuales, vienen deficiencias en la nota técnica. Todo ese protocolo que hay que tener para contratar un servicio, pues no lo tenemos claro y están girando mucha cantidad de recursos mediante el mecanismo de anticipos. Ahí es que vemos la alerta, y es que el anticipo es una medida que se puede tener entre prestación y aseguramiento. Existe el anticipo, pero tiene que tener un protocolo, unos requisitos, y que nosotros podamos contrastar que si yo giro 1 millón, pues fueron 1 millón de pesos también acreditados en servicios. Eso es lo que no encontramos en la información que capturó la unidad de reacción inmediata en la visita que hizo a la nueva EPS. Sí. Es el doctor Julián Niño, que es el contralor que elaboró el informe sobre la nueva EPS, que es el combustible de la batalla que hoy da el gobierno alrededor del tema de salud. Doctor Niño, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación. A ustedes muchas gracias, feliz mañana. Este es el informe de la Contraloría sobre el caótico reporte de la salud y de la nueva EPS en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. La batalla que ante la Corte Constitucional ganó Esperanza Gómez, la actriz de contenido para adultos, a la tecnológica Meta, que es la dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp, marca el futuro para la moderación de contenidos en esas redes sociales, las más populares en el mundo. En Colombia, la Corte se pronunció por primera vez sobre la moderación de contenidos y la protección de los derechos de los influenciadores.